Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos los economistas que nos acompañan hoy, tanto en presencial como en online, para hablar, para reflexionar, sobre todo sobre la norma internacional de auditoría de entidades menos complejas. Muchas gracias a los ponentes que nos acompañan tanto en directo como en online también. Y ya le cedo la palabra a nuestro director de la Escuela de Economía, Marcos Antón, para que los presente. Muchas gracias, decano. En primer lugar, dar las gracias a las 100 personas que habéis mostrado pues, que os encajaba, ¿no?, asistir esta tarde a este acto, a esta formación de la Escuela de Economía. Y en especial daros las gracias, por supuesto, a los que nos acompañáis en persona por haber respondido, ¿no?, a esta acción formativa. Hoy se va a hablar sobre las reflexiones sobre la NIA para las entidades menos complejas, y de esto le dejaré a nuestro decano que sea quien nos haga el preámbulo, ¿no?, que haga un poco el comienzo antes de darles palabra a los ponentes. Pero sí me gustaría pues también dar las gracias, por supuesto, a quienes van a liderar esta ponencia, como son Chema Valdecantos, que nos acompaña en streaming. No ha podido venir en presencial como le hubiera gustado, y a nosotros también, pero se lo dejamos, no sé si en el debe o en el haber, para que nos acompañe en otra próxima ocasión. Y también pues nos acompañan Enrique Valero y Gemma Martín de Almagro. Todos ellos son miembros del Comité de Normas y Procedimientos de REA Auditores y miembros del grupo NIA-MC de REA Auditores, que han participado en la elaboración de la guía, que sí, yo creo que ya la tenéis en vuestras manos. Recordaros que esta es una acción que aproximadamente dura, la charla, su ponencia durará aproximadamente 1 hora, y luego hay un turno de preguntas que podéis trasladarnos bien a través del chat, o quienes nos acompañáis en la sala podéis trasladar vuestras cuestiones. Como lleva horas de homologación, pues quienes nos acompañan en streaming tienen que firmar la declaración responsable, bien a lo largo de la sesión o al finalizar la misma. Y recordaros que la semana que viene tenemos el acto de clausura de la Escuela de Economía el día 22, que nos acompaña doña Alejandra Quindelán, la presidenta de la Asociación Española de Banca, y que esperamos también contar con todos vosotros en dicho acto. No me extiendo más, daros las gracias y adelante. Ramón, ¿empiezas tú presentando la cuestión? Yo no sé muy bien qué presentar, porque tengo aquí unos acompañantes que saben muchísimo más de esto que yo, aunque llevo unos cuantos años, acumulo juventud en esta labor, ¿no?, de la auditoría. Pero bueno, lo primero, por supuesto, saludar a Chema Valdecantos, no porque sea más importante Chema, pero porque bueno, estás más lejos y bueno, compañero, amigo, socio de hace muchísimos años, ¿no? Saludar a Enrique también, que viene de fuera, aunque muy cercano, ¿no?, limítrofe, y saludar a Gemma, esta querida Gemma. Yo deciros muy poquito. A ver, el REA, el Registro de Economistas Auditores, está empeñado desde hace muchísimo tiempo en, creemos, me implico en ello directamente, en que tenemos que dar respuesta a las necesidades de las pymes, de las empresas pequeñas y medianas de auditoría, pero pequeñas y medianas de auditoría y las empresas pymes del sector en general. Es decir, el mundo español y el mundo europeo está constituido por pequeñas empresas, ¿no? Y esas pequeñas empresas requieren una respuesta que dé confianza a sus cuentas anuales, que dé confianza a sus estados de información financiera, a sus informes de sostenibilidad próximamente, y no requieren de esa batalla, de esa guerra, me voy a meter en el charco, que significa las normas internacionales de auditoría. Las NIA son, como todos sabemos, los que nos hemos dedicado, o los que os dedicáis a esto, pues son, una amalgama, dicho en el buen sentido de la palabra, de normas y de controles que son difíciles de cumplir. Difíciles de cumplir cuando estamos hablando de entidades que muchas veces tienen un estatus, una forma de actuar, de ser, de societaria, que son muy pequeñitas. Son muy pequeñitas. Entonces, lo importante es dar respuesta a las necesidades que tiene cada empresa. Normalmente las normas internacionales de auditoría siempre se han basado, y no por nada ni bueno ni malo, pero bueno, todos los que nos dedicamos a esto muchos años sabemos que siempre se han hecho para entidades cotizadas, para entidades, no sé, de otro nivel, distinto nivel al que en general
actuamos. Pensar que en general actuamos para un 95-96% de entidades que se llaman pymes o medio pymes, ¿no? Que no son entidades de grandes empresas. Pero bueno, yo creo que si nos podemos centrar por no hacer ni leña del árbol caído, ni sacar pecho ni barriga de nada que no deba sacarse, lo que tenemos que pensar es que hay unas normas internacionales de auditoría que se podrían resumir haciendo el trabajo de una calidad enorme o con el mismo nivel de calidad que lo hacemos actualmente, pero resumiéndolas a lo mejor en un 45 o 50% de las normas que actualmente hay. Eso significa facilitar el trabajo a los auditores y mantener los niveles de calidad que hay. ¿Por qué? Porque también tenemos que mantener un nivel de precio para las pymes que relativamente pues sufren que ese precio que tenemos en la auditoría puede ser caro. Sabemos que hay batalla de precios, sabemos que hay de todo, pero es importante mantener un nivel de calidad-precio razonable. Para eso tenemos que tener unas normas de calidad también que sean razonables, que puedan implantarse con facilidad, que puedan dar respuesta a los requerimientos que requiere cualquier riesgo, cualquier análisis que hagamos. Y eso es lo importante. Yo creo que por eso estamos aquí. Es una batalla o una labor, Chema dirá luego, de apostolado, que él dice siempre, ¿no? Que es una labor de apostolado que hacemos normalmente, que luego pues en general no tiene el efecto deseado. Pero bueno, estamos hablando de que es una norma en la que han participado más de 133 países. Está el IASB detrás. Ha sido valorada por el REA del Consejo General de Economistas como una norma estratégica y tiene un lenguaje más claro y un enfoque muy práctico, con lo cual entendemos que puede ser buena. Yo voy a decir solo un par de apuntes más. El Consejo General, en contra de lo que puede parecer, no está por la labor de defender a unos ni a otros. El Consejo General hemos entrado hace muy poco en la IFAC. La IFAC estábamos todos pendientes, ¿no? Pues tenemos que estar en la IFAC, hay que estar en la IFAC. Pues ya estamos en la IFAC. Es decir, lo que queremos son normas, queremos estar homologados a nivel internacional como el primero, pero también queremos que haya facilidad. Y luego tenemos que tener un mensaje claro. Tenemos que tener una auditoría que sea homogénea, es decir, no podemos tener la misma auditoría, porque es imposible, es decir, no le podemos pedir una misma auditoría sin dar marcas BBVA, Sabadell, por decir algo que está ahora mismo en conflicto, pero bueno, a esas grandes empresas, como al kiosco del barrio que vende 6 millones de euros, porque tiene 5 franquicias y tiene 6 millones de euros. Entonces, no podemos trabajarlo de la misma forma, porque el análisis de riesgo es distinto, porque la concentración accionaria es distinta. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y dicho eso, solo deciros que algunos creemos que esta norma internacional de auditoría para entidades menos complejas sería de ayuda a todos, nos facilitaría la labor a los auditores, les facilitaría la labor a las empresas porque podríamos hacer un trabajo más sencillo, más económico, y por eso estamos luchando. Y por eso pues se hace esta sesión, como muchas otras que están celebrando, gracias al REA, gracias a todo el comité de normas y procedimientos, gracias a los miembros del grupo de la NIA para MC, que es entidades menos complejas, y gracias especialmente pues, a Gema, a Enrique y a Chema, que lo tenemos la lejanía, por hacérnoslo fácil. Y a partir de allá yo me callo y vosotros decís lo que tengáis que decir, ¿no? Gracias por venir y gracias por estar con nosotros. Gracias a los asistentes y a los que están online, ¿no? Sin duda. Como he nacido ser agradecido, tengo que agradecer que cuente con el Comité de Normas y Procedimientos del REA, al Colegio de Economistas de la región de Murcia y en especial a las personas que los conozco, bueno, y al personal también del colegio, como son Ramón Madrid como decano y Marcos Antón como el director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Sin más, ya que vamos con retraso, vamos a empezar con el tema. Gema, pasamos. Voy. Gracias. Gracias, secretario. ¿Qué pretendemos con este grupo y el Comité de Normas? Pues daros una visión general de la norma en un tiempo específico, porque es una norma, aunque ya está aprobada por el IASB desde diciembre de 2023, hablaros un poco de la aplicabilidad y sobre todo vamos a pediros el apoyo. Queremos que nos apoyéis para que esta NIA os guste. No nos guste,
sea adaptada a nuestra jurisdicción por parte del órgano correspondiente, que en este caso es el ICAC. Sin más. Adelante. Las guías emitidas por el IFAC, lo que pretende el IFAC a través de su órgano que emite las normas, que es el IASB, es que hay una normativa única y homogénea para todo el mundo. Es decir, si hay unas normas técnicas de auditoría o normas internacionales de auditoría que son comunes para todo el mundo, son estas, ¿no? Que se aplican para todos igual. ¿Qué pasa con la NIA para MC? Pues que ya había una serie de países de Europa, sobre todo Francia, Alemania y países del norte, Bélgica incluido, que ya estaban aplicando una norma propia, y ante esta circunstancia y para que el gallinero a nivel mundial no se desbarate, pues inician la redacción de esta NIA para entidades menos complejas, empezando en el 2017, el trabajo, desde una reunión del 2015. La verdad que ha sido un borrador y una conclusión que ha durado su tiempo. Han participado muchos países, tantos como 133. No se había dado en ninguna norma internacional de auditoría la participación de tantos países. Importante es lo que figura en ese recuadro. Se pregunta a los diversos países qué quiere que haga el IASB. Revisar las NIA, desarrollar una norma separada o una guía de auditores para entidades menos complejas. Al final, por el porcentaje que ponen ahí, un 46, se decide hacer una norma separada, que va de entidades menos complejas, que va a ser una norma histórica. Nuestro regulador apostaba y mandó una carta al IASB para que fuese una guía de auditores de entidades menos complejas. Pero ya habéis visto que al final lo que tenemos entre manos es una norma separada emitida por el IASB en diciembre del 2023 e histórica según ellos. Adelante, Gemma. Situaros un poco, esto es de ahora, esto se acaba de aprobar en el Comité de Auditoría en abril del 2025, esto es la situación de los trabajos y informes de auditoría que se han emitido en el año 2024 y ha sido publicado por el ICAP en el WCAP número 141. Hay que encontrarlo, os he puesto ahí el link para que lo busquéis si queréis entrar. Entendemos que si no los trabajos de auditoría en pequeñas un 43%, incluso en medianas un 39%, estamos hablando de más de uno, bueno, las pequeñas seguro que podrían aplicar esta NIA, y las medianas, pues el juicio profesional del auditor de cuentas encargado de ese trabajo tendría que decidir, pero las posibilidades de que hasta mediana y pequeña puedan ser, es decir, la potencialidad es grande. Y ver que a nivel europeo, lo que decimos, el 99,80% son pymes. A nivel de España lo mismo y a nivel mundial el 90%. Yo creo que es una adecuación de una norma internacional de auditoría a este tipo y circunstancias de entidades menos complejas versus pymes, igual, el lenguaje más coloquial para nosotros a nivel europeo, ¿no? Este cuadro lo paso rápido. Aquí era un cuadro que estaba siguiendo desde el año 2018 y anteriores, que no me cabe más y tuve que quitar algún año, de cuál era la evolución. Los datos son reales, pero había un dato incorrecto. Las entidades de IP que en el año 2024 ya se han publicado. ¿Cuáles son las EIPs? Y pasa a... Pero bueno, como lo tenía, os lo digo porque los datos son reales. Lo que pasa que metía las entidades de interés público como entidad grande, y cosa que ha sido un error por mi parte esta interpretación. Tampoco tenía el dato. Pero en el año 2024 ya el ICAP lo ha aportado. Pasas, por favor. Ese es un dato de la situación de los trabajos de auditoría en el caso curioso, que yo pensaba que las EIP estaban en entidades grandes y resulta que no, que la mayoría son entidades pymes, es decir, medianas y pequeñas. Son 1.748 de los informes que se han emitido en el año 2024 y 70.975 de no IP. Claro, a los que son de EIP no se aplicaría, es una de las cualidades que te dice que es una prohibición específica de la norma para no aplicarlo. Pero bueno, habéis visto que la potencialidad es impresionante, en mi opinión, ¿no? Y daros el dato curioso que las EIP, que son PYME, son el 67% de las totales que nos dice el ICAC, que son 1.748. Un dato para mí singular. Adelante, Gemma, por favor. Bueno, entramos en la NIA se publica el 6 de diciembre
del 2023, una vez que el PIOC, que es el órgano que verifica que esa norma internacional, de todas las normas, es de interés público y la certifica, entonces la publica el IASB. Entra en vigor este año, el 15 de diciembre del 2024, incluso nos decía que se puede haber una adopción anticipada por cada país. Los países de la UE deben adoptarla localmente a su jurisdicción, porque la Comisión Europea no ha tomado la decisión de que sea ella, cuando hay una norma internacional emitida por el IASB, que obligue a cada Estado miembro. Entonces, cada Estado miembro la tiene que adecuar, ¿no? Es el mismo aseguramiento que la mía. Es un aseguramiento razonable sobre los estados financieros y de lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo. Están libres de incorrecciones materiales, ya sean debidas a fraude o error. Exactamente igual que con los míos. Se ha realizado a partir de la NIA. Es decir, no, pues espera, Gemma, échate un poco atrás, porfa. Se ha realizado a partir de la NIA, con un enfoque de evaluación y análisis de riesgo. Es decir, la base son las NIAs. Escepticismo y juicio del auditor de cuentas son esenciales, pero aplicando que, pues que estamos ante una entidad menos compleja, ante una pyme, ¿no? Tenemos que evaluar los mismos riesgos inherentes de control y detección, los mismos requerimientos de ética y los mismos sistemas de gestión de la calidad. Se atacaba de que iba a ser menos calidad de trabajo, pero si vamos a aplicar la misma norma internacional de gestión de calidad, si vamos a tener menos calidad con esta NIA, lo mismo lo tendremos con las NIAs, es que ahora están adaptadas. Una estructura más intuitiva, requerimientos más claros, comprensibles, sencillos, concisos, evitando material muy extenso que a veces que no se aplica y son excepcionales. Eso es la diferencia entre la NIA para MC y las NIAs. Todo lo que es excepcional, raro o que no se aplica más que a entidades complejas, se ha quitado, como es lógico, ¿no? Se evitan repeticiones en requerimientos y párrafos. Clarísimo que si vais a leer las NIAs, muchas veces están repetitivos y si vamos tachando, las adelgazaríamos, claro. Y luego se abandona la estructura que siempre es singular, de requerimiento y el material aplicativo al final. Aquí está el requerimiento o el apartado y el material aplicativo a continuación. La lectura de las NIAs normales es un lío. Empezamos con los requerimientos, tenemos que ir a aplicativos y la verdad que ir de un sitio a otro es bueno, pues de lectura singular por lo menos. No se pretende que sea de menos calidad, ni al aseguramiento inferior. No se considera tampoco que la existencia de dos auditores de cuentas con diferentemente grado de calidad de aseguramiento, ni hablar, porque están basados en las NIAs. Es una graduación de la NIA para las entidades menos complejas que se centra en los aspectos peculiares y circunstancias de este tipo de entidades. Y luego Elías había mencionado que lo mantendrá en principio durante 3 años para volver a darle una vuelta a los requerimientos y aplicativos correspondientes. Certificado del PIOC, si no lo hubiese publicado, para que lo sepáis. Adelante, ahí está, y que dice que es una norma internacional de interés público para todo el mundo. Recordaros que son los órganos que emiten las normas, el IFAC, el IASB, que es un órgano de la IFAC, el PIOC, que da la supervisión de interés público, y como sabéis recientemente, el Consejo General de Economistas ha sido aceptado como miembro de la IFAC, ¿no? Que ha sido en este año, en 2025, creo recordar. ¿Qué nos pide la IFAC? Su director ejecutivo, pues que a todas las jurisdicciones que lo adopten. Nos están pidiendo a todos los países que se adopte y a todas las jurisdicciones que se adopte. Alienta a estas organizaciones a promover la adopción de la NIA para MC, ¿no? Y además nos dice que es una norma pionera y histórica, ¿no? Que cumple todos los desafíos. No voy a repetirme, el compromiso de por garantizar la credibilidad y la confidencialidad con una seguridad razonable, y ya el IASB ha emitido todos estos guías que nos ayudan a su implementación. Esta ha sido la última del 27 de marzo del 2025, una guía muy interesante que nos va a ayudar a esa implementación. Ha sacado guías también de informes y guías para que cada jurisdicción la adopte. Es decir, que ya tenemos herramientas emitidas por el IASB para que esta adopción, y esperemos que en el Reino de España, en términos europeos, se realice cuanto antes. Recordaros que entra en vigor
el 15 de diciembre del 2025, aunque nos vamos comiendo el tema, ¿no? Y ya comentaremos un poquito más tarde, al final, de cómo es la situación actual. Adelante, ¿no, Gemma? Te paso a ti la palabra. Pues agradecer al REA, al Colegio de Economistas de la Región de Murcia, pues que nos hayan invitado para esta tarde, para esta jornada relacionada con la NIA de entidades menos complejas. Agradecer muchísimo a Chema Valdecantos, al coordinador del comité, a mi jefe en el comité, y yo ahora también soy su secretaria, y a Enrique Valero, que ha venido desde Almería, el compañero, pues para amenizarnos la tarde. Claro, bueno, yo voy a abordar el tema de la aplicación de la norma, ¿no? Pero antes vamos a analizar, y con esta diapositiva se ve claramente, la diferencia entre la cantidad de normativa a la que estamos sometidos a lo largo de todos estos años, con esta diapositiva donde se ve cronológicamente todas las normas técnicas de auditoría que empezaron, bueno, ya sabéis, desde el 2011, ¿no?, con incluida la norma general de control de calidad interno de los auditores de cuentas, que seguía la estela de las normas técnicas de auditoría publicadas en el 1991, ¿no?, donde se establecían como una de las normas técnicas de carácter general era siempre el deber de diligencia profesional del auditor, ¿no?, manifestándose en un nivel de calidad en el desempeño de nuestro trabajo. De ahí que surgieron en el 1993, fue la primera vez, la norma técnica de auditoría de control de calidad. Bueno, ya veis la amalgama, como ha comentado al principio Ramón, es decir, una cantidad ingente de información de todas las normas técnicas que se han ido produciendo a lo largo de todos estos años, resoluciones del ICAT del 2016, del 2020, con NIAs revisadas, hasta que por fin ha llegado, la última que tenemos es de abril del 2024, ¿vale?, en la que se actualizan todas las NIAs, NIAs CS, con todo el glosario de términos, y se incluye también las normas internacionales de gestión de calidad, la 1 y la 2. Bueno, pues ya veis que la extensión de estas NIAs es bestial. La resolución de abril del 2021 son 1.395 páginas, es decir, casi 1.400. Simplemente la resolución en sí son 16 páginas, más luego todo el glosario de términos, la mayor cantidad de información, 1.200, así como las modificaciones de las concordancias son 172, bueno, total 1.400 páginas en total, que es una extensión, vamos, brutal, a la que nos vemos sometidos los auditores a la hora de elaborar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esta NIA, esta extensión tan importante de información garantiza una mayor calidad, es decir, nos preguntamos, ¿elimina los riesgos? Pues desde nuestro punto de vista no tiene por qué, ¿no?, y lo vamos a ver ahora después. La NIA, sin embargo, para entidades menos complejas, pues tiene 158 páginas, guardando obviamente siempre la calidad que debemos cumplir en nuestro trabajo profesional, y todo ello cumpliendo con el objetivo principal que tiene esta NIA, que cuál es proporcionar un grado de seguridad razonable sobre si los estados financieros cumplen con el principio de imagen fiel y están libres de errores o fraudes, pues que son materiales, ¿vale? Entonces refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de estas sociedades, que ahora vamos a ver a qué sociedades o a qué entes vamos a poder aplicar esta normativa, ¿vale?, esta norma. Vamos a ver qué sociedades, que ahora lo vamos a ver posteriormente, vamos a poder aplicar esta NIA. Pero antes de pasar a ver pues las características que van a tener las entidades a las que vamos a poder aplicar la norma internacional de auditoría, vamos a ver lo que es la estructura. Es decir, la estructura, el esqueleto de esta NIA.
esta NIA incluye primero un prefacio, que en el prefacio nos dice la autoridad que determina, te dice la NIA, bueno, pues la autoridad competente en su estado, en este caso pues sería el organismo regulador del Estado español, es, como todos sabéis, ¿no?, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Entonces nos dice que la autoridad va a determinar pues quién va a aplicar esta NIA esta NIA, qué entidades van a poder aplicar. Esto en el prefacio y en la parte A. Luego, de la parte 1 a la parte 10 establecen pues distintos requerimientos. A la hora lo vamos a ver, pues la parte 1 establece los conceptos fundamentales y los principios generales que se van a aplicar a lo largo de la auditoría, la 2 los requerimientos generales, la parte 3 aquello relacionado con el control de la gestión de la calidad y la responsabilidad que tenemos los auditores a la hora de la calidad. De la parte 4 a la 9 es el flujo, lo que es todo todo lo que hacemos en nuestro trabajo diario, ¿no?, en el encargo más específico, estableciendo todos los requerimientos, que ahora vamos a ver cómo se delimitan. La parte 10 está simplemente para los grupos, ¿vale?, para las auditorías de los grupos consolidados. Y por último, los anexos del 1 al 7 es simplemente pues, los glosarios de términos, las afirmaciones, como las normas, las NIAs que conocemos individuales, que al final pues, vienen los ejemplos de la carta de encargo, de la carta de manifestaciones y material de apoyo, ¿vale? Bueno, aquí en la siguiente diapositiva tenéis un diseño, ¿no?, lo que os acabo de comentar, pero es una estructura muy intuitiva, un gráfico muy visual que lo hemos copiado del IASB y donde viene pues un resumen de lo que os acabo de comentar, de lo que es el flujograma, ¿vale? Bueno, como hemos visto, está el prefacio, donde vienen las autoridades, etcétera, la parte 1, la parte 2, la parte 3, que establece lo que es la gestión de la calidad. La norma internacional de gestión de calidad, la 1, se menciona explícitamente la frase, ¿no?, que en una firma de auditoría menos o más compleja, es decir, han tomado en cuenta y tienen en cuenta en la NIA dicha norma de gestión de calidad como no podía ser de otra manera, y aún así se ha hecho una petición al IASB en cuanto a que elaboren una norma internacional de gestión de calidad específicamente para las entidades menos complejas. Comentaros también que, como ya hemos visto, la parte 1, la parte 2, la parte 3 en gestión de calidad, de la parte 4 a la 9, lo que se detalla de la parte 1 de ellos es, además de cada una de las especificaciones y requerimientos independientes, tienen un formato en común estas partes, que son, primero, un material introductorio, ¿no?, que es un recuadro que, como veis, separado, que establece el contenido y el alcance de esa parte, ¿no?, como veis en la parte central de la diapositiva. También están los objetivos, donde vinculan los requerimientos que tenemos en el trabajo, ¿no?, y junto con el objetivo general de la auditoría. Además, hay un material explicativo esencial y los requerimientos que debemos cumplir, ¿no?, excepto cuando el requerimiento sea condicional y la condición. En cuanto a los materiales explicativos esenciales, para proporcionar una explicación que sea adicional y relevante a esos requerimientos, ¿vale? Entonces, pues tendremos que ver ese material con todas las explicaciones para aclarar en nuestros papeles de trabajo los requerimientos que nos solicitan. Pero además, ese material explicativo esencial hay de dos tipos, ¿vale? Y son lo que se presenta en cursiva, que no sé si lo veis en azul, en los cuadros azules separados y en cursiva. Ese es el material explicativo esencial. Y hay dos tipos: el general, ¿vale?, que explica más o menos el contexto de la sección que vamos a realizar, y luego alguno específico y detallado directamente, ¿vale?, en función de algunos requerimientos.
Bien, una vez que hemos visto lo que es el esqueleto, como he dicho, de la NIA, de entidades menos complejas, ahora vamos a pasar a ver a qué entidades vamos a poder aplicar esta norma internacional de auditoría. Bueno, pues la norma internacional de auditoría lo que nos dice son unas limitaciones, es decir, hay unas limitaciones para la aplicación de esta NIA. Esta NIA no se va a poder aplicar a todas las sociedades y a todos los entes. ¿Cuáles son estas limitaciones? Pues tenemos 3 limitaciones o 3 categorías. Uno, va a haber unas prohibiciones específicas, que vamos a ver ahora después. 2, nos dicen también unas características cualitativas. Y 3, unas características cuantitativas. Las prohibiciones específicas las vamos a ver ahora después y siempre las va a tener que aprobar la autoridad competente, que en este caso será el ICAC, ¿vale? En cuanto a los criterios cualitativos, pues obviamente no se va a poder aplicar esta NIA porque es para entidades menos complejas, aquellas entidades pues, que tengan operaciones complejas, que tengan una estructura compleja, ¿no? Que sea difícil, que tenga muchísimos trabajadores, que sea una estructura de propiedad que no sea sencilla, ¿vale? Que tenga muchísimos socios, es decir, que tengan operaciones complejas, a esas lógicamente no se va a poder aplicar. Y luego unos criterios cuantitativos que vamos a ver ahora después. Vale, las 3 limitaciones que hemos visto las vamos a ver una a una. ¿Cuáles son las prohibiciones específicas? Según la NIA, esas prohibiciones las va a imponer, lógicamente, el ICAC, en este caso en el Estado español, que es el organismo regulador, y van a ser aquellos que la ley, ellos digan, la ley o la regulación que prohíba el uso de esta NIA a determinados entes. Lógicamente, a una entidad cotizada, a una sociedad que cotiza en bolsa, pues no se va a poder aplicar, puesto que lo que ha comentado Ramón no es lo mismo, sin decir marca, ¿no? El BBVA, pues con el taller Paco, cambio de neumáticos, con mucha honra para Paco, cambio de neumáticos, pero a lo mejor factura 6 millones y el otro tiene unas operaciones tan complejas que es imposible que a lo mejor esta norma se pueda aplicar y está ya esta limitación, esta prohibición específica dentro de la NIA. Y además tampoco se va a poder utilizar esta NIA en otras clases de entidades como son las de seguros o entidades de captación de depósitos públicos. Además, esta auditoría sí se va a poder utilizar en los estados financieros del grupo, excepto si alguna de las entidades individuales que forman esa matriz, que forman ese grupo, están dentro de, sea una cotizada, o sea una entidad aseguradora, o sea una entidad de depósito de público, ¿vale? De depósitos. Y además, los auditores del componente están involucrados, excepto cuando la participación del auditor del componente se limita a circunstancias pues como el aparecer asistir al recuento físico de inventario o inspeccionar pues activos o demás. Vale, entonces estas son las limitaciones en cuanto a las prohibiciones específicas. Otra limitación pueden ser las características, como hemos hablado anteriormente, cualitativas. Es decir, esta NIA no ha sido diseñada pues para lo que os he comentado, para cuestiones a abordar circunstancias complejas, relacionadas con la naturaleza, con el alcance de las actividades, las operaciones, las transacciones, si tiene ajustes de gobierno corporativo, si tiene unas políticas o unos procedimientos muy complicados, si son entidades cotizadas, como he dicho, y entonces, o cuando el auditor también tenga la intención de utilizar el trabajo de los auditores internos, ¿vale? Pues ya que esto normalmente, según la NIA, no sería aplicable a una entidad, pues less complex entities, como dicen los anglosajones. Y por último, tendríamos las características cuantitativas, ¿vale? Bueno, aquí os hemos dejado una serie de ejemplos para que veáis, pues, que claro, que no es una lista exhaustiva ni mucho menos, son simplemente ejemplos para que
pues más o menos, aunque todos por la experiencia profesional que tenemos, pues sabemos que, yo qué sé, si hay actividades de negocio complejas, opera en una entidad con riesgos de negocio, si está en un riesgo de mercado, tiene un riesgo de mercado, yo que sé, opera a lo mejor en Argentina, pues jolín, pues no es una entidad menos compleja, entonces a lo mejor no se le podría aplicar esta NIA. Entonces aquí tenéis o una tecnología de la información, que sabéis que hay unos modelos desde el REA que se elaboraron, que tenemos unos checklist para ver si la tecnología de la información de nuestra sociedad tiene un riesgo bajo, medio o alto. Pues si tuviera un riesgo bajo, pues sí, a lo mejor dentro de la tecnología de la información se podría aplicar esta NIA, pero si tiene un riesgo medio o elevado, pues lógicamente no podríamos aplicarla. Bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos de las características cualitativas que acabamos de ver. Y para finalizar, el último límite, la última limitación de aplicación de esta NIA serían las características cuantitativas. Y a continuación, en la siguiente diapositiva, hemos elaborado, se ha querido, bueno, un ejemplo también, porque la NIA no dice explícitamente en la directiva de la Unión Europea, pero bueno, podría ser un ejemplo. ¿Esto quién lo va a definir? Pues otra vez el ICAC, el organismo regulador, ¿no?, de nuestro Estado, que es el ICAC, pero como por ejemplo diría pues que no se podría aplicar, lógicamente, a aquellas que no sean pymes, pero pymes a nivel europeo. Como sabéis, está la directiva de la Unión Europea del 2013, que se modificó con la directiva del 2023, que todavía no se ha traspuesto. El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de información empresarial, ¿vale?, sobre sostenibilidad para la divulgación de la contribución de las empresas, pero todavía está el proyecto de ley, todavía no se ha aprobado. Entonces, como sabéis, una pyme a nivel europeo sería aquella que tiene un activo que no sea superior a los 20 millones, importe neto 40 y número de trabajadores 250, dos de los tres condicionantes, ¿no?, durante 2 ejercicios consecutivos. Hasta ahí era la directiva del 2013, se modificó con la directiva del 2023 de octubre, pero que todavía, como insisto, no se ha traspuesto y se elevó a 25, 50 y 250 trabajadores. Entonces, hemos puesto como este ejemplo como la limitación cuantitativa que podría en su día el ICAC decir para qué entidades se puede aplicar en cuanto a tamaño, ¿vale?, esta norma internacional de auditoría de entidades menos complejas. Y ya está aquí. Si me lo permites, Gemma, hacer un comentario sobre la norma internacional de gestión de calidad, que es de obligado cumplimiento, porque lo dice, como has enseñado, como has dicho bien, en la parte 1 de ese organigrama sobre la NIA y en la parte 3, que es la gestión de calidad. Pero lo curioso que nos encontramos con la norma internacional de gestión de calidad, guiones, que aparece 12 veces una firma de auditoría menos compleja y 9 veces una auditoría más compleja. Cierto. ¿Y qué es una firma de auditoría menos o más compleja? Si vamos al grueso de términos de la RECAC que he mencionado, de abril del 2024, no aparece. ¿Cómo lo aplicamos? Ustedes o vosotros darle vueltas a la cabeza que tenemos que hacer en este sentido, Sí, ¿no? sí. Es curioso. La terminología está apareciendo en las guías que son de obligado cumplimiento a través de la actualización del 11 de abril del 2024 y en el glosario de términos estos conceptos no existen. ¿Qué hacemos? Singular, ¿no? Bueno, veremos. Sí, Gemma, sí, eso es muchas pregunta gracias. para nota. Sí. Lo dejamos para luego ruegos y preguntas, No, si sí, te sí. parece. Gracias. Bueno, yo agradecer también la presencia, que se me ha olvidado comentarlo, yo agradezco aquí a los compañeros por la presencia en la sala de compañeros y amigos que han venido presencialmente, que como estamos en la costera de auditoría, ¿no, Chema? Estamos aquí en todo lo fuerte y encima han venido a vernos. Bueno, y también en streaming. A sufrirlo. Y ya paso la palabra, ¿no?, a Enrique. Muchas gracias, Gemma. Bueno, pues yo muy rápido agradecer al Colegio de Economistas de Murcia que haya contado conmigo para esta sesión y vamos a correr un poco porque se nos echa la hora encima. Pues yo voy a continuar precisamente por lo que se acaba de comentar y repasando un poquito toda esta documentación. La NIA 315 en el párrafo 9, graduación, precisamente dice que no hay que confundir el tocino con la velocidad y dice que el tamaño puede ser indicativo de complejidad, pero que no siempre, con lo cual yo personalmente, además lo sabía en el grupo de trabajo, estoy en contra de los límites cuantitativos. Y además, como yo vengo de Almería y yo creo que en Murcia se entiende muy bien, hay muchas empresas que facturan muchísimo y son entidades muy poco complejas porque se dedican a vender tomates y pimientos,
venden muchos millones de euros y muchas toneladas de esos productos, pero realmente son muy poco complejas porque tienen una actividad, tienen un proceso productivo muy sencillo, se dedican a comprar y vender, no tienen, digamos, producción propia, con lo cual a mí que me digan que eso es una entidad compleja cuando son dos hermanos que trabajan de toda la vida y pueden tener 250 trabajadores o 300, pero no deja de ser una entidad menos compleja, de mi punto de vista, ¿vale? Muy rápidamente, ¿qué posibilidades tenemos ahora mismo con esta norma? Bueno, pues la primera sería que la adoptase la Unión Europea, que no va a ser, Gemma, que no va a ser porque no ha adoptado ni las NIAS, con lo cual esta, me imagino, le tocará al ICAC en su caso, que la adopte el regulador nacional o en algunos casos tenemos normas nacionales. ¿Por qué hay normas nacionales, como comentaba antes Chema? Porque hay países de nuestro entorno que consideraron que era necesaria una norma de auditoría para entidades menos complejas, porque las NIAS, habéis dicho, ¿cómo habéis llamado que eran las NIAS? Que era un compendio, ¿no? Una amalgama. Para mí son infumables. O sea amalgama, pero sí. No, pero es una cuestión de 160 páginas tiene la NIA para entidades menos complejas. Te la puedes leer en un fin de semana. 1400 casi. Una semana y luego al psiquiatra. ¿Vale? Yo personalmente, y ahora lo veremos, a mí en las NIAS para entidades menos complejas no me falta nada. Yo si las leéis, yo invito a leerlas, a mí no me falta nada para hacer el trabajo, ningún requerimiento. No sé, esa yo creo que al final debe ser la reflexión. Quizá porque como somos auditores de provincias, nos dedicamos al tipo de empresa que nos dedicamos, igual si dedicásemos al Santander sí, pero claro, esa es la cuestión. O sea, si tenemos una duda, podemos buscarla en entidades menos complejas y resolverla. Ahora, si tienes una duda sobre identificación y evaluación de riesgo, te lees las 100 páginas de la 315, 99 revisada. Yo creo que eso es una consideración muy, muy importante, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es qué no implica la NIA para entidades menos complejas. Y es que no son procedimientos simplificados. Ya vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que se ha eliminado. No, Gemma, la anterior. En esta es que me voy a parar un poquito. Están los procedimientos que hacemos. O sea, no se simplifican los procedimientos. Están los que tenemos que hacer. Lo que no nos aparece son procedimientos que no aplicamos nunca, porque son cuestiones que no aplican para las entidades que auditamos. No significa menor nivel de seguridad razonable, porque vamos a cumplir con nuestro trabajo y con los estándares de calidad, y porque además la NIC 1 y la 2 aplican a estos procesos, aunque haya habido una petición para que haya normas específicas, pero aplican para estas normas. Entonces, al final yo creo que esto es un traje a medida. Un traje a medida de las entidades menos complejas que auditamos. O sea, nos ceñimos en buscar la graduación. En muchísimas normas internacionales hay graduación. La graduación, que si entidades menos complejas, requerimientos que se pueden simplificar, pero las normas no dicen cómo. Y ahora, ¿qué pasa? Que cada uno aplicamos lo que queremos, lo que consideramos. Eso, para mí, me lleva a inconsistencia en la aplicación de la norma de diferentes auditores. Ahora, si tenemos una norma que ya sí nos dice cómo tenemos que actuar ante estas normas, yo creo que el trabajo va a ser mucho más consistente. Más consistente entre todos los auditores va a significar, al final, mayor calidad, si además entendemos mejor la norma. Y al final eso que nos lleva, de mi punto de vista, sobre todo a seguridad jurídica para el auditor. O sea, mi lucha por esta norma en concreto es porque creo que nos ofrece mucha seguridad jurídica a los auditores. No tenemos que andar pensando cómo escalar la norma, ya nos viene una norma escalada. Con lo cual va a ser más fácil defendernos, entre comillas, cuando venga el supervisor a hacer un control de calidad y no tener que explicarle por qué no hemos hecho un procedimiento. Es que no he hecho este procedimiento porque la NIA 315 considera que se pueden aplicar, que la identificación y evaluación del riesgo puede ser menos extensa en una entidad menos compleja. ¿Vale? ¿Y cómo? Bueno, en esta norma ya te dice cómo, porque te quita cosas que no tienes que hacer. ¿Vale? Gemma, ya sí. Pues ahora vamos a ir viendo cosas que perdemos. Como hay gente que dice que se pierde calidad, pues aquí hemos hecho un ejercicio de ver qué cosas se han quitado de las NIAS-ES en las NIAS para entidades menos complejas. Y aquí fundamentalmente es muy importante distinguir dos casos. Digamos, hay requerimientos que se han quitado porque no aplican para entidades cotizadas, por ejemplo, entidades cotizadas o por otro tipo de entidades. Con lo cual, si ese requerimiento lo echásemos en falta, quiere decir que no podemos aplicar la NIA para entidades menos complejas. Y hay otros requerimientos que se han eliminado porque se consideran que no son habituales para este tipo de entidades.
¿vale? Y es muy importante distinguir entre unos y otros y ahora iremos viendo ejemplos. Fundamentalmente se han eliminado porque son requerimientos que se consideran que no suelen aplicarse en este tipo de entidades. Y ahora lo veremos con ejemplos y lo entenderéis perfectamente. Pasa, Gemma, por favor. Vamos a ver el primero de ellos. De la NIA 210 del términos de encargo, pues se ha eliminado un requerimiento que indica que si existen disposiciones legales o reglamentarias que complementen las normas de información financiera establecidas por el órgano emisor de las normas autorizado o reconocido, el auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales, ¿vale? Esto normalmente lo leemos y nos entra dolor de cabeza cuando estamos con las NIAs y esto no lo aplicamos ninguno, porque a no ser que estemos auditando pues, normalmente entidades financieras o entidades que tengan algún marco, digamos, adicional, con lo cual se ha omitido, porque esto no es un tema habitual o no debería ser habitual en entidades menos complejas, porque aplicarán un marco normativo, digamos, estándar, que puede ser, en nuestro caso, el Plan General de Contabilidad, o en otros países pues será las NIF para pymes o las NIF completas, ¿vale? Ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo también de términos de encargo, que es si el párrafo 19, si el auditor determina que el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias sería inaceptable si no estuviera previsto por dichas disposiciones. Bueno, pues este en concreto, que además del 19 al 21, el ANIA además establece el ICAC que en España no se aplica, con lo cual no tenemos y es un caso, digamos, también extraordinario, con lo cual otro requerimiento que no nos aporta nada. Horas de lectura cuando estamos con las NIAs. ¿Qué requerimiento más se ha eliminado? De la NIA 213, las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. 230, perdón. Igual, volvemos a lo que decíamos antes. Si en circunstancias excepcionales el auditor aplica procedimientos de auditoría nuevos o adicionales o alcanza conclusiones después de la fecha del informe de auditoría. Bueno, pues lo mismo, se ha eliminado este requerimiento porque se considera que son requerimientos excepcionales. Y además, las normas están basadas en principios. Es decir, ¿y si me pasase? Bueno, pues sí, si me pasase, sabemos perfectamente que hay que documentar el juicio profesional, los procedimientos realizados, eso lo sabemos. No hace falta que haya un párrafo que ocupe media página explicándonos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Porque, por ejemplo, sí que hay requerimiento en relación a si se vuelven a formular las cuentas. Si hay si el órgano de administración, una vez terminado el trabajo, decide reformular y hacemos un nuevo informe de auditoría, sí que hay unos requerimientos. O sea, se van a, digamos, todas las cosas que son raras y excepcionales están eliminadas, ¿vale? ¿Qué más hemos eliminado? Han eliminado pues, de la NIA 240 la referencia a auditoría interna. Está claro que en una entidad menos compleja no debe haber función de auditoría interna, con lo cual otra cosa menos y que además no la echamos en falta. ¿Qué más se ha eliminado? Porque si hubiese función de auditoría interna no podríamos aplicar en teoría esta norma, porque se considera que no es una entidad menos compleja. También se ha eliminado el párrafo 21, que indica que, salvo en el caso de que todos los responsables de gobierno de la entidad participen en su dirección, el auditor obtendrá conocimiento del modo en que los responsables de gobierno de la entidad ejercen la supervisión de los procesos de la dirección destinados a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude. Vale. Esto se ha eliminado porque se considera, en una entidad menos compleja no existe, en principio, no sé, vosotros vais a la empresa y preguntáis ¿cuál es vuestro procedimiento de valoración de riesgo de fraude y cómo os comunicáis? Son dos hermanos, uno está en la gerencia. Al final son procedimientos que además, no sé si os pasa a vosotros, a mí si pregunto a una empresa por algo de esto, me ponen una cara diciendo ¿eso qué es? ¿Vale? Y seguramente lo hacen, porque ellos conocen cuáles son sus riesgos y ponen controles, porque las empresas que auditamos tienen sus controles, pero no hay un proceso formal, ¿vale? ¿Qué más se ha eliminado? De la NIA 260 de comunicación con los responsables, pues cuando se habla de comunicación con un subgrupo, con el comité de auditoría, no ha lugar en una entidad menos compleja. El párrafo 17, entidades cotizadas, igual, tampoco es aplicable. Tampoco se han incluido requerimientos específico de cómo nos vamos a comunicar. Si al final las comunicaciones entre el auditor y el órgano de gobierno pues son mucho menos formales en este tipo de auditorías, ¿vale? Y continuas, claro. Y no tenemos que decir, nos vamos a escribir por este canal. No, eso sobra. Eso no, entonces, pues son al final requerimientos. Dice, ¿y esto aporta calidad? Porque volvemos al principio. Es que la calidad se va a ver disminuida. ¿Esto aporta calidad a nuestro tipo de...? No, si al final no lo hacemos. No lo hacemos, porque no tiene sentido. Además nos mirarían raro.
sea, le manda al cliente y nos vamos a comunicar por... No tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Llegamos a la línea 315 revisada? Claro, 99 páginas para identificar y valorar riesgos en una entidad menos compleja. No tiene ningún sentido. Y claro, esa norma hace referencia, como pone ahí, 19 veces a entidades menos complejas. Pero hice la búsqueda otro día y hace 33 veces mención a menos compleja. O sea, ya no entidades, en general, a menos compleja 33 veces. Entonces, pero claro, no nos dice cómo resumir o cómo hacer hacer ese escalado de la norma. Bueno, pues esta por lo menos nos ha eliminado y se ha quedado, me parece que andaba por 20, la parte de identificación y evaluación de riesgo anda por unas 20 páginas, se puede medio leer, o sea, es razonable. O sea, no termina con dolor de cabeza ni buscando las aspirinas, ¿vale? Que esa otra parte. También la redacción se ha mejorado y yo sí que veo muy útil, como decía Chema, el que los aplicativos estén seguidos de los requerimientos, porque no hace falta repetir las mismas cosas 27 veces. Cuando estás leyendo una NIC, si esto ya lo he leído. O sea, yo las que me leo normalmente voy tachando párrafos y además unos párrafos enteros, porque son cosas repetidas, es paja. O sea, cosas que se repiten. Vete atrás un segundo. Y claro, como decía Chema antes, glosario de términos, o sea, ¿qué es una entidad menos compleja? La línea no dice lo que es. ¿A qué nos vamos? A la norma de entidades menos complejas. ¿Nos vamos al glosario o pasa allá? ¿O nos vamos al... ¿Qué me ha pasado? Al glosario de la RICA, que habla de entidad de pequeña dimensión. Claro, o sea, en la norma habla de entidades menos complejas y luego en las definiciones habla de dimensión, pero cuando habla de dimensión, hombre, sí habla más de características cualitativas que en parte se parece, ¿no? Pero al final yo creo que hay una falta un poco de coherencia y de concordancia, ¿no? Sí, pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué más se ha eliminado? Pues de la 501 la información por segmentos, porque bueno, se entiende fundamentalmente porque las NIF están relacionadas con entidades cotizadas, con lo cual no aplicaría. Se han eliminado las confirmaciones negativas, que no sé si alguna había hecho alguna vez alguna. Yo personalmente no he hecho ninguna, porque además se establece una serie de requerimientos que además en la entidad menos complejas son más difíciles de cumplir, ¿no? En función de que tienes que identificar calificar el riesgo como bajo, esperar que vaya a haber respuestas si consideran que es errónea, que sean muchos saldos de importe pequeño, o sea, no son, y además hay dos documentos que os recomiendo que miréis, que son, hay un mapeo de la norma, está hecho con el borrador, no con la norma definitiva, ¿vale? Pero hace un mapeo del borrador que hubo de NIA para MC con las NIAs completas. Y además ahí va explicando por qué va quitando cosas. Y entonces el propio IASB dice que este procedimiento pues no ofrece una gran evidencia, ¿no? Con lo cual yo creo que cuando se hizo la norma de muestreo se vieron obligados, porque me imagino que empresas grandes de auditoría utilizan este procedimiento en algunos casos, pero lo normal en nuestros casos es que no lo apliquemos. Pasa, por favor. ¿Qué más se ha eliminado? Pues hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Igual, esto es raro que nos pase, nos podría pasar, pero bueno, si nos pasase pues podríamos ir a los principios generales, ¿no? Más cosas se han eliminado, las cuestiones clave de auditoría. Porque el IASB, como en la normativa internacional no existen las AMRAs, solo están las cuestiones clave y son para entidades cotizadas, en principio consideran que no aplica. Eso sí, el IASB ha dicho que si en la jurisdicción nacional estamos acostumbrados a utilizarlas, pues que será la jurisdicción nacional la que decida si hay AMRAs o no, que me imagino que habrá, aunque no tiene mucho sentido, porque realmente en la normativa habla de áreas en las que se haya identificado un riesgo elevado de corrección material, pero que además haya, atención significativa por parte del auditor. La atención significativa está relacionada con áreas complejas y de estimaciones por parte de la dirección. No debería haber áreas complejas y con estimaciones importantes de la dirección en una entidad menos compleja, ¿vale? Con lo cual, no debería tener cabida las AMRAs en este tipo de entidades, ¿no? Sí.
y empezamos con las motivaciones. ¿2 ligas de auditores de cuentas? Pues que es lo que hay países que dicen no queremos las líneas EMC porque hay 2 ligas de auditores de cuentas, ¿vale? Yo no creo que sean más o menos auditor por auditar EIPs y no EIPs, y ya el ICAC publica quién audita EIP y no EIP, con lo cual ya es el propio ICAC el que ha creado 2 ligas entre comillas, aunque para mí no son 2 ligas de auditores. Honorarios y calidad, como pone el referente, más a la baja sería imposible, ¿no? Los honorarios. Yo creo que esta norma lo que nos permite es centrarnos en los procedimientos importantes y olvidar los procedimientos que no son importantes, con lo cual yo creo que lo que mejora es la calidad, fundamentalmente, de nuestro trabajo. Creo que los honorarios no se deberían ajustar y tampoco creo que estemos en posición de poder ajustarlos, pero lo que sí nos permite la norma es centrar nuestro trabajo, desde mi punto de vista. Perdona, un segundillo. Y luego en la calidad, pues mientras esté en la NIC 1 y la 2 sigue siendo exactamente la misma, con lo cual yo creo que no debe afectar a los honorarios, y creo que la calidad se vería mejorar, sobre todo por la consistencia en la aplicación de la norma. ¿La confianza de los usuarios se puede ver afectada? Yo entiendo que no. Al final, el propio IASB es el que dice que sigue siendo seguridad razonable, y además que los procedimientos son los mismos. O sea, se ha mejorado la redacción. Lo que se ha hecho ha sido dejar los procedimientos importantes de las líneas completas y eliminar toda la paja. Entonces, al final, si es que estamos aplicando los mismos procedimientos, lo único que estamos facilitando que, por ejemplo, y yo lo digo claramente, si tienes una duda y tienes que irte a leerte la norma, en esta norma tardas poco en resolverla. Porque claro, no te vas a leer solo el párrafo, si tendrás que leerte la norma completa para ver si estás aplicándolo bien o no. Hacerlo con las líneas es mucho más complejo y te lleva mucho más tiempo. Luego, y esto, y como decía Chema al principio, no es una guía, no hay referencias cruzadas entre la NIA de EMC y la NIAS ES, con lo cual es un cuerpo completo de normas, ¿vale? Y no hay aplicación subsidiaria porque al final a mí me hace gracia lo de son normas basadas en principios. Y joder, 1.400 páginas para una norma basada en principios. Si tienen que hacer los 10 mandamientos los del IASB, o sea, honrarás a tu padre y a tu madre serían 100 páginas. Es que no tiene mucho sentido. O sea, es decir, los auditores tenemos juicio profesional, somos mayorcitos, sabemos cómo hacer las cosas. Si nos dices cómo tenemos que documentar las pruebas, no hace falta que cada vez que haya un procedimiento nos diga que tengo que documentarlo y qué tengo que hacer. ¿Vale? Esta presentación la acabo de comentar, el tema de juicio profesional. Y yo lo veo muy útil, y además lo comenté cuando empezamos a trabajar en esto, para los futuros auditores. Yo tuve la suerte de empezar con normas técnicas de auditoría y te las podías leer, ir a tu carpetita y estudiártelas. No me quiero imaginar la gente que se está preparando ahora los exámenes del ROAC, ni cómo se organizan los másteres de auditoría, porque claro, yo veo ahora imposible dar en un máster de auditoría el cuerpo completo de las NIAS, o casi imposible. ¿Vale? Que se podrá, o sea, pero muy metiéndolo con calzador. Ahora, con un cuerpo de una norma de 160 páginas, yo creo que se puede trabajar mucho mejor, y además no asustamos a la gente. Pues claro, empieza un chaval en el despacho y le sueltas un mamotreto de 1.400 páginas, y dice, pues me voy a dedicar a otra cosa. ¿Vale? Y además que son muy difíciles de leer. Ese es el problema para mí fundamental. Ahora, yo por eso, yo empezaría antes de empezar con las NIAS con las NIAS para entidades menos complejas. Si es que al final lo gordo, lo mollar, está ahí. Y el resto son desarrollos. Por ejemplo, volviendo a la 315 revisada, al final es ampliación de cosas que normalmente nosotros no solemos ver. El auditor del Santander seguramente sí, pero nosotros normalmente no. Pero al final es un desarrollo de los principios fundamentales, ¿vale? Y creo que nos va a afectar a la carrera profesional porque tanto en las entidades de auditoría pequeñas como en las Big Four hay auditorías de entidades menos complejas, porque las Big Four también hacen auditorías de entidades menos complejas, con lo cual yo creo que no afectaría en nada, y además la mayor parte de las auditorías son de entidades menos complejas, no afectaría en nada a lo que es la carrera profesional de la gente que empiece en auditoría. ¿Vale? Pasa.
Novedades del informe de auditoría, pues que de 273 páginas hemos pasado a 42 páginas. Bueno, un poquito más, al final la guía es de 30, 52 páginas. Y que lo habíamos comentado, que no existen las cuestiones clave, pero por lo demás el informe es muy parecido. Lo que sí que es interesante, la parte del informe de auditoría de las líneas para MC viene con unos cuadritos muy interesantes en las que se detallan las diferentes circunstancias que se pueden dar durante un encargo y el tipo de opinión que le afectaría, además cruzado con los párrafos, digamos, de la norma. Es muy didáctico y muy claro. Eso sí me parece muy interesante. Pasa. Y hasta aquí llegaba mi parte. Le toca a Chema rematar. Chema, te oímos. No, pues, agradecido a Gemma y a Enrique sus intervenciones como miembro del Comité de Normas en buscar y en transmitir la bondad de esta norma y que vayamos poco a poco convenciéndonos y que nos apoyéis en ello en su adaptación del Reino de España. Os guste o os guste menos, pero que si la firma de auditoría mía o la de Gemma o la de Enrique la quiere aplicar, que podamos. Cada uno es muy libre de aplicar en su firma de auditoría esta norma internacional. En Europa, estos datos los hemos obtenido porque hemos hablado directamente con diversos países y también a través de la EFA. Pasa el esquema, por favor. Bueno, ahí vemos la situación. Normalmente los países más importantes, como es Francia y Alemania, pues ya tienen una norma que ya están utilizando para pymes. Nosotros tenemos mucha relación con los franceses y estamos mucho con ellos y ahí ya la aplican. Entonces están viendo ahora sí la van a adecuar un poquito a esta norma internacional de entidades menos complejas ahora publicada, ¿no? En Alemania también tenían normas propias. Bueno, pues ahí están viendo que en Bélgica están viendo su posible adopción. En Finlandia ya lo han adoptado. En el Reino Unido tienen los niveles muy altos y parece que ahora no tienen mucho interés. Y en los demás países ahí lo tenéis un poquito cómo va. En países de Latinoamérica en que hemos hablado, bueno, y Portugal que hemos hablado con ellos, están trabajando en la traducción y en la aplicación. Es curioso porque en Portugal que está uno, y en Francia que está también, y nosotros nos quedamos en medio, ya lo van a aplicar y ahí no ponen ninguna pega, ni las Big Four, ni ninguna corporación de auditoría. Curioso que así sí, ¿no? Y en el Reino de España. Y en Francia tampoco. Entonces nos vamos a quedar aquí, pues como siempre, en el limbo. En Perú, Chile y Colombia, que hemos hablado nosotros directamente, no es que me lo han dicho, sí que la van a aplicar y van a entrar en vigor el 15 de diciembre del 2025 en esos países latinoamericanos. Y aquí, pues nosotros hemos mantenido reuniones con el Instituto Censor Jugador de Cuentas para 2 reuniones en concreto, para ver si podemos buscar lugares de encuentro y no ha sido posible y no están proactivos en este momento. Entonces, nosotros lo que hemos pedido a nuestra corporación es que lo solicite por escrito al ICAT a ver si se la va a adoptar y que cada uno se posicione y se saca en la foto. Las normas se adoptan, según hemos comentado antes, de acuerdo o a petición de las 2 corporaciones al unísono, que digan al ICAT que se adapte. En este momento una no es proclive y nosotros somos proactivos y la consideramos estratégica. Veremos si aquí alguno nos sacamos todos la foto, ¿no? Sin más. Adelante, Gemma, por favor. Conclusiones. Ya las hemos mentado, pero es lenguaje sencillo y comprensible. No se parece nada y la estructura muy intuitiva a las líneas guiones, que cuando llevamos un rato leyendo los apartados sobre requerimientos parece que nos repetimos y tenemos que volver a empezar, como también ha comentado Enrique o ha comentado Gemma. Es una relación efectiva. Es efectiva. No es graduable, no son escalables las líneas guiones, por mucho que se diga. Y de ello, Gonzalo Ramos es secretario del PIO, de hecho, no son escalables. ¿Por qué? Por la forma en que están redactados los requerimientos del sanitario. Esa que nos dice que las normas líneas guiones son escalables, los técnicos en la materia nos dicen que por el foro. Y luego los requerimientos son, como bien ha comentado, o llevamos comentando, adecuados a las circunstancias de una entidad menos compleja o versus pyme. No cambia nada respecto sobre la aceptación de encargos, obtención de evidencia, documentación, informe de auditoría, que lo hemos comentado, y el grado de confianza frente a los terceros. Y además, el cumplimiento y aplicabilidad de la norma internacional de gestión de calidad. Yo no sé, no entiendo cómo en una organización conocida tiene un premio a un artículo que decía que se perdía calidad, pero si es la misma. Si se pierde calidad con esta guía, perderemos con la otra, ¿no? Lo que así nos gustaría, que es una norma compleja dicha por el ICAT, es que esta norma internacional de gestión de calidad pudiese, como petición,
al IASB adaptarse a este tipo de entidades. Bueno, recordaros que hubo para nosotros una jornada única en la cual juntamos al ECAP, al PIOC, a la IFAC y a la EFA y al REA, ¿no? Esto no se había hecho, un foro con 6 referentes normativos y en la sede del REA en Madrid. Hay que agradecer a Ana Manzano que estuviese con nosotros, que ahí está peleando en el sentido de su postura en este momento, que están con las normas de sostenibilidad, aunque ahora en Gerona, el 9 de mayo, el señor presidente del ICAD nos dijo públicamente que después de la norma sobre sostenibilidad, que ya lo comentó antes Gema, estamos en una adecuación de sus contenidos por el propio EFRAG y la Comisión Europea, que se debe aprobar el Parlamento Europeo. Antes parece ser que hay unos plazos muy limitativos a octubre de este año. Yo entiendo que el proyecto de ley, hasta que no se haga la modificación de la directiva, no se va a aprobar en el Parlamento español. Pero bueno, eso es una opinión personal. Hay, tanto por la IFAC como por el PIOC, nos están diciendo, y no voy a entrar en las características que a lo largo de este rato o esta sesión nos hemos ido adelantando e informando. Por eso creemos que urge la adopción de esta NIR, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hablar por los colegios de economistas como en el de la región de Murcia e intentaros convencer de la bondad de esta norma. Lo que hemos publicado, este documento que se os entregará sobre reflexiones, impreso. Ahí están los miembros del grupo que se constituyó el 12 de febrero del 2024, porque, vuelvo a insistir, se ha considerado esta norma estratégica para la corporación del REA, para nuestra corporación de auditores. Sabéis que hay dos, el REA y el Instituto de Defensores, y estamos haciendo todo este tipo de proselitismo para intentar que nos ayudéis, no sé si convencer, que también, porque creo en las bondades de la norma, como bien ha dicho Enrique y Gema, para que se adapten, porque creo que es bueno que el ICAP las adapte y las podamos aplicar a los encargos de entidades menos complejas, que habéis visto que porcentualmente son significativos según la información que acaba de enviarnos el ICAP en ese volcán número 141 recientemente publicado en este mes, ¿no? Para terminar, hemos solicitado la traducción, ahora que somos miembros del IFAC, ya podemos hablar de tú, no de usted. Y entonces hemos solicitado la traducción de la norma del inglés al español porque estaba pendiente de hacerse desde el 24 de junio del 2024, que se suponía que el instituto que tenía en este momento, era miembro del IFAC, lo iba a hacer. Como no lo hace, pues nosotros hemos solicitado a la IFAC, ayudados por el propio IFAC, a que podamos hacer la traducción, que ya la tenemos más o menos hecha, y que el ICAP también obra de su manera. Pero como hace falta traducirla y que la IFAC, los derechos y el copyright nos den el visto bueno, pues estamos esperando a que nos digan si se admite que no sea que sea en este momento el Consejo General de Economistas y en REA en particular el que pueda hacer esta traducción. Seguimos, lo pedimos en abril del 2024 y hasta la fecha de hoy que estamos siguiendo el tema no tenemos respuesta de la IFAC para hacerlo, ¿no? Y sin más, oye, eso se lo pido a Marcos como director de la Escuela de Formación. Si no nos contestéis a esta encuesta, que os va a llevar 5 minutos, no se le va a dar el certificado de asistencia y de la hora y media establecida como formación obligatoria para los auditores de cuentas. Marcos, acuérdate que al que no haga la encuesta no le des el certificado correspondiente, por favor. Además, Federico Díaz, miembro del Departamento Técnico de REA, me lo ha vuelto a recordar por correo, y yo creo que a todos, también tanto a Gema como a Enrique. Oye, decirle a Marcos que no dé el certificado, ¿no? Sin más. Y ya para terminar, que creo que estamos en tiempo y forma, pues, aparte de dar las gracias por vuestra asistencia, tanto a los presentes y a los online, la auditoría de cuentas es lo que sigue siendo complejo, aunque algunas empresas y organizaciones no lo son, ¿no? Y como bien hemos dicho, nos da seguridad a cualquier persona que venga a nuestra firma de auditoría que lo lea y tal. Y luego también tenemos constancia de que gracias al mismo constancia por los órganos internacionales y ASBI y PIO la están aplicando como guía a entidades denominadas menos complejas, es decir, que la están actuando. No puedo entender cómo en el Reino de España se opone la otra corporación y el ICAP no está proactivo, aunque como hay que agarrarse un palo ardiendo,
el día 9 de mayo, en una jornada de auditoría, el señor presidente del CAS, Santiago Galán, dijo que después de todo esto de sostenibilidad, que no sé cuándo se va a acabar, porque está alargando mucho el proceso, y ya os he dicho que nos han transmitido, y lo transmitió él allí, que espera que para final de año, octubre, noviembre, tiene que estar redactado, porque la Comisión Europea ha instado a FRAC que lo haga en ese tiempo, muy breve tiempo, pues que si luego hablaremos de sostenibilidad, de la guía para MC, después de sostenibilidad, pero recuerdo que entra en vigor el 15 de diciembre del 2025, iremos tarde como siempre, pero a ver si lo conseguimos. Yo creo que esta batalla la vamos a ganar, aparte de ya de daros gracias por vuestra asistencia, hasta la próxima, y si no sé si hemos cumplido vuestras expectativas a los asistentes, tanto online como presencial. Gemma, Enrique, acabamos nosotros con lo que consideréis oportuno, y ya ponemos aquí este tema de Tintín. Antes de ir a la luna, tenemos una guía para veces, ¿no? Bueno, muchas gracias, Chema. Bueno, y recordar también a todos que tendréis a vuestra disposición el material que se ha elaborado de la presentación, pues me imagino que lo colgarán online, ¿no?, en la Escuela de Conocimiento. Más el estudio del REA, ¿no? Sí. Oye, Ramón, despídenos, ahora que te oigo. Antes, como no me he enterado lo que has dicho. A ver, Chema, muchísimas gracias por tu colaboración. Lo primero, pedir excusas porque se te ha oído a los presenciales mal. Me imagino que a los que estaban online bien, pero a los presenciales mal. No se oían muy bien. Yo no sé si queréis, Gemma o Enrique, decir algo más. Yo creo que hemos llegado a un momento muy tarde de la noche para las preguntas. Yo creo que están claras. Yo creo que todos tenemos claro, valga la redundancia, que si aplicamos esta norma a la NIA de entidades menos complejas, seguramente éticamente por lo menos quedamos tranquilos. Hemos hecho una auditoría razonable y en condiciones y no hace falta aplicar la NIAES completa. Esperamos que nuestros organismos reguladores o quien diga en cada momento que tomar la decisión, pues nos ayuden, ¿no? Nos ayuden, yo diría que nos acompañen en este proceso complejo. Deciros también que bueno, próximamente tenemos aquí al presidente del ICAC en Murcia, lo tendremos el 20 de junio, con lo cual si alguien quiere hacerle alguna pregunta, espero que no ser crueles, porque ya que lo invitamos no ser crueles, pero preguntarle algo. El 20 de junio tendremos un desayuno de trabajo aquí en el colegio y luego por la noche lo tenemos invitado a la cena del Colegio de Economistas, el mismo día 20 de junio, por lo cual tenemos ocasión de preguntarle de todo lo que queramos con discreción. Pero bueno, estar aquí con nosotros. También deciros que el 22 de mayo es la clausura del curso de la Escuela de Economía. Viene la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán, nos va a acompañar y bueno, sobre todo pues deciros lo que nos acompañaba hoy, que bueno, no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar, porque no sabemos ahora mismo. Las últimas noticias que tenemos por parte del ICAC es que ellos no están muy por la labor, que hay que hacer una labor de apostolado, valga la redundancia, pues vuelvo a decir, importante con esto de la EMC. Yo creo que es una opinión muy personal, que han venido para quedarse, ya que el IASB la ha apoyado dentro del IFAC, es decir, está ahí, pero que tendrá que pasar algún tiempo todavía para que se den cuenta de que estamos auditando muchísimas empresas que son menos complejas, pero miles y miles de empresas, de las 60 y tantas mil empresas que se auditan, que controla el ICAC, porque luego se auditan otras muchas en voluntarias y que no controlan, o en cooperativas que tampoco están controladas por el ICAC, y que realmente no requieren de estos requerimientos, valga la redundancia, como decía Enrique, que al final no merece la pena y que además se obvian y que en un momento determinado, por una razón determinada, se pueden tener. Ahora tenemos la revisión de la 260, ¿no?, de comunicaciones con la dirección de la entidad, y la revisión de la 700, que otra vez ya veremos a ver lo que pasa, porque cada vez que se revisa algo aumentan las páginas, no se va a reducir nada, digo, se revisa para aumentar, ya veremos. Pero bueno, realmente decirle al que tú estás auditando, me imagino cualquier entidad de las que auditéis, los que estamos aquí, y que le digas que cuando le comunicas que voy a empezar a auditar, que creo que tienen no sé cuánto, que creo que tienen cuando termine de auditar, que he terminado de auditar, me parece realmente un poco irrisorio. Pero bueno, no quiero menospreciar ninguna norma técnica, pues no sé quién yo, ni tengo yo esa formación suficiente para decirlo, pero bueno, creo que en muchos casos sobra. Dicho eso, agradeceros de corazón a Chema, que está allí a lo lejos, y sé que estaría encantado de estar aquí, porque bueno, sin duda.
lo tengo clarísimo. No voy a Pero entrar por en lo detalle, visto pero lo se tengo come en clarísimo. la región de lo tengo Murcia, que clarísimo. es fundamental para nosotros. ya A sabes. Enrique, que ha venido de Almería, encantado Enrique, como siempre, de compartir contigo cualquier rato una máquina, y a Gema, porque además sé que lo trabajáis con José Mari Nojal, con Manuel Horta, con el equipo de ese trabajo tan espectacular que tenéis para todos estos temas. Muchísimas gracias. No sé si queréis compartir algo. Yo os pediría que si algo que sea muy concreto, muy escueto, porque no son horas de mucho el follón, pero bueno, si queréis algo, tanto, no sé, me imagino, Sandra, que no tenemos nadie en online, nada. Es típico en estas presentaciones que en online os puedo decir que te han matriculado 85 personas, quiero decir, pero bueno, imagino que nadie querrá dar a esta hora de la noche, nadie tiene muchas ganas de marcha. Si los presenciales tenéis algo que decir. Gracias. Yo nada, Ramón, que cuando estés con el señor presidente, Don Pedro, pues muchas lo gracias por una buenas parte. noches. Y bueno, pues muy agradecido a todos por estar aquí en vuestra casa, y hasta la próxima. Os esperamos en el próximo evento, que es la clausura de la Escuela de Economía, del curso de la Escuela de Economía, el día 22 de mayo, en el aula de Cajamar, que tiene el teatro en la Plaza del Romea. Yo digo el Teatro Romea, pero la Plaza del Romea, y que estará Alejandra Quindelana acompañando, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Ramón, para nada más, solo que la próxima vez que nos veamos, ya vengamos a un curso de la NIA para MC, porque ya está adaptada, ¿eh? Muy bien.